Bueno, vamos a continuar. Ya para finalizar, estamos en el mundo es matemático. Estamos con el libro de Los números primos, un largo camino al infinito. Y vamos a iniciar el capítulo 7. Ya es el final de nuestro libro. Vamos a ver. Capítulo 7. ¿Para qué sirven los números primos? Encontrar números primos, se entiende que números primos grandes no es una tarea sencilla, porque, como ya hemos visto, todavía nadie ha sido capaz de encontrar la fórmula, el algoritmo que nos permita construir números primos a discreción. Ante esta situación, algunas personas se pueden plantear la siguiente pregunta: ¿para qué queremos construir números primos? Hay dos respuestas. La primera es que tiene un interés teórico. El intento promueve el nacimiento de herramientas de cálculo interesantes, especialmente de cálculo informático. Además, disponer de descomunales listas de números primos sirve también para comprobar teoremas que aún no han sido demostrados. Si alguien lanza una conjetura sobre números primos y se puede comprobar que hay uno, aunque sea de millones de cifras, que no la cumple, la cuestión queda zanjada. Esto ha desencadenado una búsqueda de números primos de todas familias, de Mersenne, gemelos, etc., que en algunos casos ha llegado a tener un carácter que podríamos calificar de competitivo, inscrito en el mundo de los récords y de los grandes premios. Pero también hay otra razón de índole práctica, que guarda estrecha relación con las llamadas claves criptográficas, el correo electrónico, las transacciones bancarias, las tarjetas de crédito o las comunicaciones por teléfono móvil se protegen mediante claves secretas que se basan directamente en las propiedades de los números primos. Los números primos en la criptografía. En 1975, W. Diffie y M. Hellman de la Universidad de Stanford desarrollaron la idea de los cifrados asimétricos o de clave pública, un sistema basado en determinadas funciones matemáticas, llamadas de una sola dirección o funciones con trampa, que hacen posible el cifrado, pero virtualmente imposible el descifrado si no se conoce la clave. La idea es que cada usuario posee un par de claves, una pública y otra privada. Si quiere enviar un mensaje a una persona, cifra el mensaje según su clave, que es pública, en el sentido de que cualquiera puede conocerla, pero solo ella con su clave privada la puede cifrar. Una de las ventajas de este método es que la clave privada nunca circula por los medios de comunicación y por tanto no es necesario renovarla constantemente. No se trata de un tema sencillo, pero podemos intentar comprenderlo mediante una analogía. Imaginemos un gran almacén de pinturas en el que disponemos de cientos de miles de botes de distintos colores. Tomamos 2 botes cualesquiera y hacemos una mezcla con diferentes cantidades de pintura
de cada bote. Hasta aquí se trata de una operación sencilla, pero si ahora le mostramos el resultado a alguien y le pedimos que descifre las cantidades de colores que han intervenido en la mezcla final, lo ponemos ante un problema de difícil solución. Este es el mecanismo de las funciones matemáticas con trampa o de una sola dirección, en la que es muy fácil ir, pero prácticamente imposible volver. Supongamos ahora que en el almacén, en vez de botes de pintura, tenemos números primos. Tomamos dos al azar, por ejemplo, el 7 y el 13, y los multiplicamos, operación análoga a mezclar los botes de pintura con el resultado de 7 por 13 igual a 91. La pregunta que se plantea entonces es la siguiente. ¿Se puede saber que dos números primos multiplicados entre sí dan 91 como resultado? Es cuestión de tener una lista de números primos e ir haciendo pruebas. La cosa parece sencilla, como lo sería también la de averiguar los colores que forman la mezcla de pinturas si en el almacén no hubiera más que una docena de colores básicos. Pero las cosas no son así, y mucho menos con los números primos. Averiguar, por ejemplo, que el número 1.409.305.684.859 es el resultado de multiplicar los dos números primos 705.967 y 1.996.277 puede poner a prueba la paciencia de cualquiera, sobre todo si se tiene en cuenta que estos dos números primos se han extraído de una lista en la que figuran todos aquellos que hay entre el número 1 y el número 2 millones, que son la friolera de 148.933. Pero como hemos venido insistiendo hasta ahora, vivimos en la era de la informática y este es un asunto que en un principio un buen programa implementado en un potente ordenador puede resolver en poco tiempo, hasta cierto punto, ya que todo depende de lo grande que sea el almacén de pinturas y hay que insistir en que el de los números primos no solo es muy grande, sino que es infinito. El par de números primos del anterior ejemplo tenían pocas cifras. Si se toman primos con cientos de cifras, cada uno, el tiempo de espera de ese programa de ordenador, que al fin y al cabo está buscando los números a lo bestia, o como se dice en la jerga criptográfica, mediante un ataque de fuerza bruta, puede llegar a superar con mucho el tiempo de vida en la Tierra. Sí, es cierto que los números primos están totalmente inmersos en nuestra vida cotidiana, como la tarjeta de crédito o el ordenador personal. Debe existir forzosamente una demanda de números primos, ya que para construir una clave secreta hace falta un par de ellos. Existe un mercado de números primos que mantiene una producción a gran escala de grandes números primos, pero en estos menesteres es tan importante la producción como el control de calidad. Para que un número muy grande adquiera la categoría de primo, debe ser testado por algún organismo reconocido oficialmente. El sistema RSA se publicó en 1978, pero su uso generalizado como clave criptográfica no tuvo lugar hasta finales de la década
de 1990. Con la implantación de Internet, la obtención de números primos grandes era difícil, ya que requería de un software muy concreto, y lo que se hacía era compararlos a empresas especializadas o a ciertos departamentos universitarios que los obtenía como resultado de sus propias investigaciones. Pero el crecimiento exponencial de la capacidad de cálculo de los ordenadores, junto con la constante aparición de algoritmos de implementación más sofisticados, ha sido transformado el mercado de los números primos. En poco tiempo su adquisición se ha hecho mucho más accesible. Vamos a ver lo que es el RSA 129. Es famoso el derribo del RSA 129, que se produjo en abril de 1994. Se trataba de un número de 129 cifras que los autores del sistema habían hecho público, planteándolo como reto. Un grupo de 600 matemáticos, con la ayuda de 1.600 voluntarios reclutados en Internet, consiguieron factorizar el número. Sin embargo, se calcula que, poniendo a trabajar todos los ordenadores del mundo en paralelo, una clave de 1024 dígitos tardaría un tiempo equivalente a la edad del universo, 13.700 millones de años, en romperse. Piense que en la criptografía de clave pública se utilizan números de 128, 1024 y hasta 2048 bits. Cuantas más cifras tenga el sistema, más robusto será frente a un ataque, pero también tiene el inconveniente de que el proceso de descriptado es más lento. Actualmente se trabaja con números primos del orden de 100 elevado a 200 cifras. Los tiempos del ordenador. La aparición de los logaritmos supuso un importante ahorro de tiempo y energía que hasta entonces se empleaba en engorrosos cálculos carentes de valor matemático. Más tarde aparecieron las reglas de cálculo y las primeras máquinas calculadoras mecánicas, en las que había que hacer girar una serie de rodillos para obtener los resultados de sumas y productos. Pero fueron los ordenadores los primeros que empezaron a hacer cálculos que iban mucho más allá de la capacidad de la mente humana. Y llegó el momento en que las máquinas fueron capaces de llevar a cabo la simulación de un razonamiento deductivo, algo propio de una mente matemática. En aquel momento, algunos científicos tuvieron la sensación de que se estaba traspasando una frontera a la que hasta entonces no había tenido acceso ningún tipo de máquina. Era buen juicio o prejuicio el desarrollo de la informática, con su crecimiento exponencial, está empezando a cambiar paradigmas forjados durante siglos. Aparecieron los primeros algoritmos computacionales capaces de demostrar teoremas. Los detractores de las demostraciones con ordenador aducen básicamente dos razones para poner en tela de juicio este procedimiento. La primera es que no son verificables, ya que contienen etapas en el programa que nunca podrán ser comprobadas por ningún matemático. La segunda es que el proceso está sometido a errores, tanto de software como de hardware. En la mayoría de los casos,
Se trata de errores aleatorios. Una manera de paliar estos defectos consiste en implementar diferentes programas en otras máquinas para ver si conducen al mismo resultado. Pero los ordenadores solo pueden trabajar con ceros y unos. Esto supone una cierta limitación, ya que cuando se trata de números que no están expresados en base 2, tienen que hacer aproximaciones, lo cual los deja sometidos a posibles errores. En 1991, David R. Staudemeyer llevó a cabo 18 experimentos de cálculo con programas de ordenador que dieron resultados incorrectos. Esto ha llevado a que muchos consideren que esta nueva forma de hacer matemática es más propia de las ciencias empíricas o experimentales, pero nadie ha decidido que el quehacer matemático haya sido concebido para siempre de una sola forma. Tampoco el razonamiento matemático tradicional ha estado extenso de errores a lo largo de su historia. Más de un resultado falso se ha estado dando por bueno durante años. Además, en nuestros días, las matemáticas han alcanzado un nivel de diversidad y de complejidad tan alto que la verificación de un teorema puede llevar años o, en el mejor de los casos, quedar en manos de unos cuantos especialistas. En definitiva, son muchos los expertos que actualmente opinan que la utilización del ordenador como herramienta de investigación e incluso de verificación de teoremas ha dado nacimiento a una manera diferente de concebir las matemáticas. No sería descabellado imaginar que algún día se acepte una demostración de la conjetura de Riemann realizada por un ordenador. En cualquier caso, nadie puede poner en duda la validez de los métodos computacionales para encontrar números primos e incluso para verificar si un número lo es. Cuando nos adentramos en el mundo del álgebra computacional, empiezan a aparecer términos como polinomial, polinomial determinista o probabilístico, que se manejan con absoluta soltura, pero que dejan completamente fuera de juego a los legos en la materia. Aunque sea a modo de apunte, es aconsejable tener una idea aproximada de los conceptos que encierran estos términos. Cuando se habla de tiempo polinomial o polinómico, se hace referencia al tiempo que tarda la máquina en resolver un cierto algoritmo. Supongamos que tenemos una variable de entrada a la que podemos llamar n. En general, cuando el algoritmo utilice una expresión de tipo polinomial como n al cubo más 2n más 1, diremos que se trata de un algoritmo en tiempo polinomial, p, mientras que si se utilizan expresiones de tipo exponencial como 5 a la n, estaríamos hablando de un algoritmo no polinomial. La idea básica es en términos muy generales, que los algoritmos polinomiales tienen un tiempo de ejecución razonable, mientras que los exponenciales no. Se calcula que el superordenador Cray comete un solo error cada 1000 horas de funcionamiento. Máxima seguridad. El gobierno de Estados Unidos solo permite la utilización de determinadas claves criptográficas en su territorio
y en Canadá. Fuera de estas fronteras no se autoriza la venta, a no ser que se trate de una entidad financiera. La exportación no autorizada de estándares de encriptación está considerado como tráfico de armas. Las empresas que se dedican a la fabricación de programas de encriptación almacenan las claves secretas en una especie de pastillas dotadas de sofisticados dispositivos de seguridad. Cuando se abren, al entrar en contacto con el oxígeno, se solidifican en una masa informe. Si se intenta verlas con rayos X, todo lo que hay escrito en ellas se convierte en ceros. P versus NP. Ya hemos visto que en computación se crea una serie de problemas que se pueden resolver de una forma determinista, es decir, con una solución en la que existen garantías de validez. Para ello se utilizan algoritmos de tipo polinomial que se desarrollan en tiempo polinomial. El ejemplo más sencillo sería el de hacer sumas, productos o la resolución de un gran número de ecuaciones. En la mayoría de los casos, mediante algoritmos adecuados, el tiempo de resolución se puede mantener dentro de intervalos aceptables. A todos los problemas que pueden ser tratados de esta forma se los considera problemas de tipo P. Por el contrario, se denomina problemas NP a aquellos para los que se puede encontrar un tipo de solución indeterminista a base de probar soluciones que tal vez sean ciertas. Los tiempos de resolución para este tipo de problemas son muchísimos, más rápidos que los empleados para los problemas de tipo P. Está claro que cualquier problema que admita una solución determinista en tiempo polinomial es también un problema al que se le puede aplicar una solución para una comprobación de tipo rápido. Dicho en otras palabras, todo problema de tipo P es de tipo NP, pero llegados a este punto es preciso aclarar el concepto de algoritmo. Un algoritmo viene a ser como una receta de cocina, es decir, está constituido por una serie de instrucciones que no deben dejar lugar a dudas. Por ejemplo, para resolver una ecuación como x menos 2 igual a 8, el algoritmo de resolución diría algo así como: primero, despejar x, pasar al otro miembro de la ecuación cualquier otro número cambiando el signo, o sea, x igual a 8 más 2. 2. Hacer la operación correspondiente en el segundo miembro. 8 más 2 es igual a 10. Y 3. Escribir la solución x igual a 10. Ese sería un problema de tipo P, que llevaría su correspondiente tiempo polinomial de resolución. Si bien este ejemplo es un caso trivial muy rápido de solucionar, se entiende que podríamos probar soluciones como x igual a 3, x igual a menos 2, etc. Y que el tiempo de computación sería mucho más rápido, ya que lo único que tiene que hacer el programa es colocar un valor en lugar de la x y comprobar si la solución es cierta. No es determinista en el sentido de que habrá cierta probabilidad de que la solución sea errónea. Se entiende que disponemos de algún criterio que permita acotar el rango de soluciones, como por ejemplo saber que tienen que estar todas comprendidas entre 9 y 11. La pregunta inversa consiste en lo siguiente:
Si yo tengo un algoritmo de comprobación, puedo garantizar que existe un algoritmo polinomial que me permita resolver de manera determinista el problema, que es casi tanto como preguntarse si podemos estar seguros de que existirá algún tipo de algoritmo para buscar la solución en tiempo polinomial. Este fue el problema que de manera independiente se plantearon en 1971 Stephen Cook y Leonid Levin. Si todo problema P es NP, existen problemas NP que no sean P. Este se considera el mayor reto que tiene planteada la computación actual y forma parte de uno de los problemas del milenio, según lo establece el Instituto Clay, de manera que quien lo resuelva tiene la garantía de que dicha institución lo recompensará con la nada despreciable cifra de $1.000.000. Bueno, vamos a ver los 7 problemas del milenio. El Clay Matemáticas Instituto CMI es una fundación privada sin fines lucrativos que fue creada por Landon T. Clay, un empresario multimillonario de Boston. Su objetivo es el desarrollo y la divulgación del conocimiento matemático. El 25 de mayo del 2000, el instituto anunció la creación de los Millennium Prize Problems, premio financiado con un total de $7 millones destinados a la solución de los 7 problemas que sus asesores han considerado como los más decisivos de las matemáticas del siglo XX. Los problemas pueden ser resueltos uno a uno, es decir, que se premia con $1 millón, una cantidad superior a la del premio Nobel por cada problema resuelto. Para concursar no existen límites de tiempo ni de edad, ni son necesarios currículos universitarios. Los 7 problemas seleccionados son: primero, el problema P versus NP. 2. La conjetura de Riemann. 3. La teoría de Yang-Mills. 4. Las ecuaciones de Navier-Stokes. 5. La conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer. 6. La conjetura de Hodge. Y 7. La conjetura de Poincaré. Dada la dificultad y trascendencia de los problemas propuestos, los asesores financieros del señor Clay tenían serias dudas de que el instituto tuviera que deshacerse alguna vez del dinero de los premios. Sin embargo, en el 2006, el ruso Grigori Parleman sorprendió a propios y extraños con la solución del 7º y último problema, la conjetura de Poincaré. No obstante, rechazó por motivos personales la medalla Fields que le fue otorgada en el marco del 25 Congreso Internacional de Matemáticas celebrado en Madrid. Fabricar números primos. Es frecuente que alguien sin demasiada cultura matemática haga gala de haber encontrado casi siempre en Internet un sistema o fórmula para averiguar cuál es el siguiente número primo para un número natural, n. Solo hay que pensar que una noticia de este calibre no debería tener que buscarse, pues dadas sus repercusiones, si alguien hubiera encontrado la fórmula mágica y la hubiera dado a conocer, habría saltado a las primeras páginas de los periódicos y noticiarios de todo el mundo.
Existen muchos modelos geométricos para encontrar números primos. A veces estos pueden llevar a engaño a los incautos, ya que se presentan como fórmulas que permiten hallar todos los números primos, cuando en realidad no son más que variantes de la criba de Eratóstenes o diferentes formas de llevar a cabo la criba mediante métodos geométricos. Y la verdad es que hay algunos realmente ingeniosos. Uno de los más interesantes es el que crearon los matemáticos rusos Yuri Matyashevich, 1947, y Boris Stekin, 1920-1995, valiéndose de una parábola. Esta se representa con sus dos ramas y en el eje de la misma se escribe la sucesión de los números naturales. Luego se levanta una perpendicular que se corresponda con el cuadrado de cada número, es decir, que en lugar de que está el 4, se levanta la perpendicular que se corresponde en cada una de las dos ramas con el número 2. El significado geométrico de la perpendicular es que se ha realizado el producto de 2 por sí mismo. Del mismo modo tendríamos otra perpendicular para simbolizar el producto de 3 por sí mismo y la levantaríamos en el punto 9 del eje y así sucesivamente. Cuando ya se tienen todos estos números representados por puntos en la parábola, se une cada punto de una rama con todos los de la otra. O sea, el punto 2 de la rama superior lo unimos con el 2, 3, 4 y 5 del inferior. Cada uno de estos segmentos corta al eje el producto correspondiente. Si se lleva a cabo todas las intersecciones posibles, los únicos puntos de la parábola por las que no pasa ningún segmento son precisamente los números primos. Este es un ejemplo de una criba de tipo geométrico. Las cribas de tipo algebraico están más encaminadas a obtener algoritmos computacionales rápidos. Una de ellas es la criba de Atkin, ideada por AOL. Atkin y Daniel J. Bernstein, que permite hallar todos los números primos menores o iguales que un número natural dado. En ciertos aspectos es una versión mejorada de la criba de Eratóstenes. Cuando decimos mejorada, nos estamos refiriendo más bien a actualizada, ya que la criba de Atkin, aritméticamente hablando, presenta algunas deficiencias con respecto a la de Eratóstenes, puesto que requiere de una preparación previa y no elimina los múltiplos de los números primos, sino solo los múltiplos de los cuadrados de los primos. Ya sabemos que lo ideal sería poder encontrar una fórmula que asociara a cada número natural n el enésimo número primo. Hemos visto que los matemáticos llevan más de 3000 años buscando dicha fórmula. Lo que sí existen son funciones que permiten calcular de forma práctica números primos. Por ejemplo, se demuestra teorema de Wilson que P es un número primo si y solo si P menos 1 tiende a factorial, tiene que ser menos 1 modelo P.
pero como ya explicamos anteriormente, cualquier fórmula que incluya factoriales es inviable a la hora de implementar un algoritmo en una computadora, debido al rápido crecimiento de la función que hace demasiado largos los tiempos de computación. Existen también polinomios que fabrican números primos, como el que utilizó Euler para calcular una lista de 40 números primos mediante la función f de x igual a x cuadrada más x más 41, que proporcionan números primos dando valores a x. Por ejemplo, x igual a 0, f de 0 es igual a 0 más 41 igual a 41. X igual a 1, F1 es igual a 1 más 41 igual a 43. X igual a 2, F de 2 es igual a 4 más 2 más 41 igual a 47. Sin embargo, la fórmula empieza a fallar para valores de x mayores que 41. Por ejemplo, para ese mismo valor x igual a 41, la expresión da como resultado un número compuesto. X igual a 41, F41 igual a 1681 más 41 más 41 igual a 1763. Euler prosiguió investigando en dicho polinomio y constató que la fórmula x cuadrada menos x más q proporcionaba a menudo números primos cuando q era primo y x un entero natural comprendido entre 0 y q menos 2. Existen también polinomios como el descubierto por Jones, Sato, Wada y Wins en 1976, que proporcionan solo números primos cuando se da valores a sus variables. Se trata de un polinomio de 28 variables y de complejidad un tanto desproporcionada. No tiene un excesivo interés práctico cuando el valor producido es positivo. Se trata siempre de un número primo, pero la mayoría de las veces, por no decir casi todas, el resultado es un número negativo. Actualmente, la mayor parte de los números primos conocidos en este contexto, hablamos siempre de números primos grandes, son los llamados primos de Mersenne. Esto es debido a que existe un test de primalidad, el test de Lucas-Lehmer, que funciona muy bien con este tipo de números. Recordemos que un número de Mersenne es de la forma 2 a la n menos 1. Cuando dicho número es primo, se habla entonces de un primo de Mersenne. Hasta el 10 de junio del 2009, solo se conocían 47 números primos de Mersenne. El más grande de ellos es 2 elevado a la 43.112.609 menos 1, que tiene casi 13 millones de cifras. El proyecto GIMS
El Grids Internet Mersenne Prime Search, la gran búsqueda de números primos de Mersenne por Internet, es un proyecto creado por Jorge Goldman que consiste en una red colaboradora en los que los ordenadores personales de las personas que participan en el proyecto, cualquiera puede suscribirse, actúan en paralelo emulando capacidades muy superiores a las que pueda tener cualquier supercomputadora actual. La idea es que cada usuario que quiere colaborar se instala el software adecuado que le facilita la misma organización y su ordenador trabaja en los tiempos muertos actuando como salvapantallas. El proyecto empezó a funcionar en 1997 y hasta agosto del 2009 se han encontrado un total de 12 números primos de Mersenne. La Electronic Frontier Fundación, EFF, Fundación Frontera Electrónica, ofreció un premio de $150,000 para el primero que descubriera un primo de Mersenne con un mínimo de 10 millones de cifras. El pasado 7 de enero del 2016 se confirmó el descubrimiento de un número primo de Mersenne con más de 22 millones de cifras, cuyo valor es 2 elevado a la 7.420.000, no, 74.207.281 menos 1. ¿Cómo saber si un número es primo? La única manera de saberlo con absoluta certeza es dividirlo por todos los números anteriores a él. Si no es divisible por ninguno de ellos, es primo. Sabemos, como hemos visto en un capítulo anterior, que podemos parar en la raíz cuadrada de dicho número. Para números pequeños y cálculos hechos a mano, es un buen método. Por ejemplo, vamos a averiguar si el número 101 es primo o compuesto. Para ello, el hecho de conocer los criterios de divisibilidad nos pueden ahorrar algunos cálculos innecesarios. Ya sabemos que 101 no es divisible por 2, porque tendría que acabar en 0 o en cifra par. Tampoco es divisible por 3, ya que la suma de sus cifras no es divisible por 3. 1 más 0 más 1 es igual a 2. Asimismo, no es divisible por 5, porque tendría que acabar en 0 o en 5. También podríamos saltarnos el 4, el 6 y el 9, ya que todos son múltiplos de 2 o 3. Si probamos con el 7, nos da 14 de cociente y 3 de resto. Luego tampoco es divisible por 7. El siguiente número que hay que probar es el 11. Evidentemente, 101 no es múltiplo de 10. La división por 11 da como resultado 9 y sobran 2. Aquí ya podemos detenernos y afirmar que 101 es un número primo, ya que la raíz cuadrada de 101 es aproximadamente 10, lo que nos garantiza con seguridad que no será divisible por ninguno de los números que quedan hasta 101. Este método se conoce con el nombre de división por tentativa y es el más sencillo y seguro de todos.
El problema es que no es viable para números muy grandes, ni siquiera mediante métodos informáticos. Pensemos que un número de 50 cifras requeriría calcular al menos hasta el orden de 25 cifras, que sería el que correspondería más o menos a su raíz cuadrada. En un ordenador con capacidad para realizar 1000 millones de divisiones por segundo, necesitaríamos bastante más de 300 millones de años para realizar el cálculo, y para entonces lo más probable es que ya hubiera desaparecido la especie humana. De todas formas, hay que puntualizar que si se trata de un número compuesto y uno de sus factores no es excesivamente grande, el método puede funcionar. Hay que tener en cuenta que, dado un número n cualquiera, la probabilidad de que el número 2 sea un factor de este es del 50%, la del 3 sea un factor del 33%, y así sucesivamente. Por otro lado, los ordenadores actuales han ido ganando en velocidad y capacidad de memoria lo suficiente como para que la búsqueda de un número primo de una larga lista resulte en algunos casos más eficaz que el complicado proceso de averiguar si un número dado es primo. Pseudoprimos. El pequeño teorema de Fermat es uno de los más utilizados en los tests de primalidad. Recordemos que dicho teorema afirma lo siguiente: si P es primo, no existe ninguna base A con A menor que P, siendo A y P primos entre sí, de manera que A elevado a la P menos 1 menos 1 dé resto diferente de 0 al dividirlo por P. El teorema tiene sus limitaciones, porque, como ya hemos visto, proporciona una condición necesaria, pero no suficiente. Por ejemplo, si tomamos P igual a 7, tenemos que 3 elevado a la 6 menos 1 es divisible por 7. Esto no nos garantiza que 7 sea un número primo. Sabemos que lo es porque se trata de un número pequeño que hemos tomado para simplificar el ejemplo, pero debemos imaginar que estamos tratando con números grandes. En cambio, si tomamos P igual a 8, tendríamos que la división de 3 elevado a la 7 menos 1 da 273.25 y por tanto no es divisible, lo que nos garantiza que 8 no es primo, sin necesidad de encontrar ninguno de los factores. El número que no pasa la prueba para una determinada base sabemos que es compuesto. A la base la llamamos entonces testigo. Si el número, en cambio, pasa la prueba y no es primo, llamamos al número de la base mentiroso. Podemos entonces seguir haciendo pruebas. La probabilidad de encontrar mentirosos se va reduciendo de un factor a un medio por cada prueba, con lo que la probabilidad de que el número sea primo va aumentando. Un número P que, no siendo primo, pasa una prueba para una base A
se dice que es un pseudoprimo para dicha base. La definición más general de pseudoprimo es lo siguiente. Un número se dice que es pseudoprimo cuando pasa una prueba de número primo y resulta que es compuesto. El asunto se complica cuando hay números que pasan las pruebas para cualquier base A y no son primos. Por ejemplo, el número 561 cumple con la prueba para cualquier base y es un número compuesto. 561 es igual a 3 por 11 por 17. A estos números descubiertos por el matemático estadounidense Roberto Daniel Carmichael, 1878-1967, se los llama números de Carmichael. Hasta ahora se conocen solo 2.163 números de Carmichael que se encuentran entre los primeros 25.000 millones de números naturales. Todos tienen al menos 3 factores primos. Hay 16 números de Carmichael menores de 100.000 y son 561, 1.105, 1.729, 2.465, 2.821, 6.601, 8.911, 10.585, 15.841, 29.341, 41.041, 46.657, 52.633, 62.745, 63.973 y 75.361. A los números de Carmichael se los llama también pseudoprimos absolutos. Los métodos. En la actualidad, los algoritmos que se utilizan para determinar si un número cualquiera es primo son de dos tipos: polinominal determinístico y polinominal probabilístico. El primero garantiza de forma absoluta que se trata de un número primo, pero su tiempo de realización es alto. El segundo es más rápido, pero presenta una cierta aleatoriedad en el resultado. El método más utilizado es el denominado método de Miller-Rabin, una versión del test de primalidad de Fermat, pero basado en la conjetura de Riemann. Es del tipo polinomial probabilístico, pero la probabilidad de que contenga un error se encuentra entre 1 entre 10 elevado a la 50 y 1 entre 10 elevado a la 80, por lo que en la práctica puede ser utilizado con garantías. El 6 de agosto del 2022, 3 investigadores del Instituto Tecnológico de Kanpur, India, M. Agrawal, N. Kayal y N. Saxena, publicaron un método determinístico en tiempo de ejecución polinomial basado en una generalización del pequeño teorema de Fermat. N es primo solo si y solo si x menos a elevado todo a la n es igual a x a la n menos a
en el anillo de z sub n por n entre x elevado a la r menos 1. A pesar de ello, el método más usado sigue siendo el polinominal probabilístico, dado su menor tiempo de realización. La mayoría de los navegadores incluyen un algoritmo de encriptación que es capaz de encontrar por este tipo de métodos números primos grandes de hasta 2.084 bits, como los utilizados, por ejemplo, en las declaraciones de la renta o en el DNI. Bueno, son 2048 bits. Hoy día, los tres sistemas utilizados en seguridad criptográfica son RSA, el logaritmo discreto en el grupo finito de un cuerpo finito, DSA, y el logaritmo discreto en una curva elíptica, ECDSA. Ningún experto pone en duda la seguridad que proporciona cualquiera de estos tres sistemas. La diferencia entre ellos reside en la medida de las claves que se utilizan. La seguridad que otorgan las claves de 2048 bits en los dos primeros es equivalente a utilizar claves de 224 bits en el tercero, con lo que el tiempo de cálculo se reduce considerablemente, mientras que en los dos primeros se conocen algoritmos subexponenciales. En el tercero, lo que hasta ahora se sabe utilizar mejor es de tipo exponencial. Curiosidades matemáticas. El número 313 es el de la matrícula de los coches que suele utilizar el Pato Donald. Tiene la curiosa propiedad de ser capicúa. Puede leerse igual al derecho que al revés, tanto en base 10 como en base 2, y es el único número primo de 3 dígitos que posee esta propiedad. 313 base 10 es igual a 100, 111, 001 base 2, y además 100, 111, 001 en base 10 es primo. Existen muchos números primos que forman parte del elenco de curiosidades numéricas, como por ejemplo los llamados repunit, neologismo, acuñado a partir de repeated unid, que están formados por largas series de unos como unos, 23-1, que es un número primo. En principio, no solo eso, curiosidades, aunque algún día estos números podrían llegar a formar parte de un teorema o conjetura de cierto valor matemático. Una serie curiosa de este tipo es la que se forma a partir del número 91, que es compuesto. 91 es igual a 13 por 7, pero que cuando se le añade al final una serie de ceros terminados en 1, va alternando su carácter de primalidad. 9901 es primo, 99001 es compuesto, 990001 es primo, y 999, perdón, son 99,999,0001 es compuesto. Y luego así. Y la historia continúa.
Hemos visto que matemáticos como Mersenne, Fermat e incluso en ocasiones hasta el mismo Euler buscaban resultados prácticos. Muchas veces esto era en detrimento de una cierta consolidación teórica. Se eludían las demostraciones, pero seguían utilizándose los resultados. Con Gauss se inició una nueva etapa de las matemáticas en donde el rigor de las demostraciones debe imperar sobre cualquier otro criterio. Pero en el caso de los números primos, parece que hemos retomado la vía empírica. Utilizamos teoremas no demostrados y damos por bueno un resultado confiando en que la probabilidad de cometer un error es muy baja. Hacemos como Fermat, pero sin necesidad de ocultar una una hipotética demostración. A este escenario hemos llegado debido, por un lado, a la enorme capacidad de los algoritmos computacionales y, por otro lado, a la necesidad actual de disponer de grandes números primos. En un nivel puramente teórico, se puede afirmar que los números primos siguen resistiéndose a los matemáticos. Su historia es, en cierta medida, la historia de un fracaso. El máximo logro conseguido hay que buscarlo en la función z de Riemann, pero se tiene una clara conciencia de que este es tan solo un éxito parcial. Euler, que fue uno de los grandes visionarios de las matemáticas, no era especialistamente optimista en cuanto a las posibilidades de éxito en la comprensión de estos esquivos números. Los matemáticos han intentado en vano desde hace mucho tiempo descubrir alguna secuencia en el orden de los números primos, pero tengo razones para creer que este es un misterio en que la mente humana jamás podrá penetrar. Aquí en el anexo vienen dos demostraciones. Vamos a ver la primera, que es una demostración del teorema fundamental de la aritmética. Dice, el teorema afirma que todo número natural difiere de 1, se puede expresar de forma única como producto de factores primos. En primer lugar, es preciso aclarar por qué se excluye a la unidad como número primo. Hay diversas razones, pero la más obvia es que, de no ser así, el teorema no se cumpliría, ya que el número 1, siendo primo, podría factorizarse de varias maneras. 1 es igual a 1 por 1, igual a 1 por 1 por 1, etc. Hecha esta salvedad, para demostrar el teorema se procede en dos pasos. En el primero, se indica que existe la descomposición y en el segundo, que ésta es única. La primera parte se trabaja por reducción al absurdo. Supongamos que n es el número más pequeño que no puede ser descompuesto en factores primos. Sabemos que no puede ser 1 porque hemos descartado esta posibilidad en el mismo enunciado del teorema. Tampoco puede ser un número primo porque éste se descompone en sí mismo como tal, de modo que tiene que ser un número compuesto, de la forma n es igual a A por B, con A y B menores que n. Pero como n era el menor que cumplía la condición de no poder descomponerse en factores primos, quiere decir que A y B sí lo hacen, por lo que forzosamente debe hacerlo también n, llegando de este modo a una contradicción. La segunda parte de la demostración se basa en el siguiente resultado. Si P es un número primo que divide un producto de factores
forzosamente tiene que dividir a alguno de esos factores. Este resultado puede mostrarse mediante la identidad de Bezout. Supongamos que un número natural mayor que 1 se puede descomponer en factores primos de dos maneras diferentes. Tomamos un número primo P de la primera descomposición. Necesariamente dicho número debe dividirse a la segunda descomposición y por lo tanto a algunos factores. Eligiendo el factor al que divide, como se trata de un factor primo, es necesario que sea igual a P. Ya hemos encontrado factores en la descomposición. Bueno, y aquí tenemos también la demostración del pequeño teorema de Fermat. Pero pues, aquí viene todo el desarrollo que, pues, recomendamos, si se quiere progresar más en esto, adquirir el libro o buscarlo, esta demostración, en el internet. La bibliografía de este libro, son varios libros, es por Bentley, el libro de las cifras, Turán, Pasiones, Piojos y Dioses, Hardy, Apología del Matemático, Ifrá, las cifras, Kircher, Aritmología, Klein, el pensamiento matemático, Newman, Sirvinasa Ramujan, Pickover, el prodigio de los números, Sautoy, la música de los números primos, Stuart, de aquí al infinito, historia de las matemáticas, y Sapiro, la vida secreta de los números. Bueno, aquí concluimos nuestro libro. Estamos con El mundo es matemático y el número que hemos terminado es Los números primos, un largo camino al infinito. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.